noche es, primero que todo, aclarar cuantas dudas tengan, y siempre que voy a dar una aclaratoria, tienen ustedes que entender que siempre se va a hacer bajo una normatividad. Digamos que en mi carrera como tal, siempre estoy direccionado a tener un concepto en legislación laboral y en legislación ocupacional, y todo está ceñido a lo que la norma establece, saliendo de interpretación personal ni de interpretación de comunidad. Siempre estás, por ejemplo, sesgado a la normativa del gobierno. Entonces, digamos que esta es la introducción que les doy como para que ustedes de una otra forma comprendan pues cuál es mi habilidad o mis competencias pues para esta noche intervenir, y en cierta manera pues explicarles qué es lo que está haciendo el gobierno y de qué manera se está desarrollando todo el tema de legislación en seguridad y salud en el trabajo, direccionado a todo lo que tiene que ver con el peligro, que es peligro biológico asociado a riesgo de bioseguridad. ¿Listo? Entonces, para todo, muy buenas noches. ¿Me escucharon? ¿Sí? Sí, señor. Aló. Sí, señor. Aló. Sí, señor. Señor, buenas noches. Como ya le habíamos saludado, bueno. Buenas noches. Listo. Entonces, bueno, para ir como aperturando, quiero que iniciemos con dos preguntas, y sobre esas dos preguntas nos vamos a hilar en todo el contenido que tiene que ver con el protocolo, para no quedarme hablando todo el tiempo, ¿sí? Y no perder como la orientación de lo que ustedes quieren escuchar. Entonces, no sé, Pastor Luis, si direccionas qué me quieren preguntar de primera mano, y sobre eso arrancamos el tema. Creo que la duda que existe ahora es cómo se haría a raíz de ese decreto que salió. No se está escuchando, Pastor Lucho. Perdón. Que yo diría que a raíz del decreto que salió, la pregunta que más ha surgido es cómo sería el proceso para socializar eso, para trabajar con, digamos, de la mano con las secretarías de salud de cada municipio. Ok. Bueno, yo creo que primero tengo que contestar. Esa pregunta primero tiene que contextualizar qué es la norma que está sacando el gobierno, y entender que ese último decreto llamado 878 que salió ayer no es más sino una actualización de un decreto ya establecido antes, llamado 749 del 28 de mayo del 2020. Dentro de la sinergia normativa, el gobierno declara una calamidad pública nacional y comienza a ejecutar unos decretos, y esa calamidad le da facultades al presidente sin ser aprobado por el Senado de la República. Por lo tanto, lo que hace el presidente en este momento es coger Consejo de Ministros, y sobre ese Consejo de Ministros él comienza a impartir leyes que son de cumplimiento total, ¿correcto? Entonces el gobierno primero hace esa declaratoria y comienza a sacar circulares, que eso lo hizo en el mes de marzo. Pero después, en el mes de abril, el gobierno saca una resolución llamada 666 del 24 de abril del 2020, y el gobierno estableció que ese es el protocolo que se debe cumplir en su totalidad para todo el sector comercial y empresarial, religioso o como se llame, que cumpla un objeto en el Estado colombiano. Después de esa resolución 666, el gobierno comienza a sacar resoluciones y comienza a sacar decretos en la orientación de la apertura comercial. Cuando el gobierno llega a un límite de control nacional, el gobierno como tal le imparte o le entrega esa corresponsabilidad asociada a los departamentos, a los gobernadores y a las alcaldías. Hasta ahí es como ha venido funcionando el gobierno nacional. Ahora, todo lo que el gobierno nacional decreta siempre va anunciado a que sea interpretado y evaluado por cada alcaldía municipal conforme al comportamiento de la pandemia. El gobierno no puede sacar un decreto autoritario diciendo que se va a ceñir por una sola línea, por decir en este momento la costa atlántica colombiana es el foco de contaminación
por el virus más grande que genera las mayores muertes, y la parte de los llanos orientales, en cierta manera, es la que menos tiene influencia del virus. Entonces, el gobierno lo que hace es un lineamiento, y es cada municipio con cada alcalde que toma decisiones sobre lo que el gobierno acaba de aperturar. Entonces, el 878, él establece unos artículos, ¿cierto? Y si usted mira toda la normatividad, los que puedan ingresar en internet y bajarlo, él hace todo un recorrido de lo que ha normalizado, y al final dice resuelve, que es lo que nosotros tenemos que leer siempre. Y dice resuelve y decreta, y nombra como 4 artículos y unos parágrafos. En la parte de la actividad religiosa, él establece un parágrafo 4 que se los voy a leer. Dice, podrán implicar reunión de personas, se podrán permitir siempre y cuando medie autorización de los alcaldes en coordinación del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Entonces, eso quiere decir que siempre y cuando el alcalde lo contemple. Pero el alcalde no puede llegar a decir yo lo contemplo, yo lo hago, porque el gobierno dice, pero en coordinación del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Es algo que ustedes como iglesia primero deben saber, que el ente que a ustedes lo regula es el Ministerio del Interior. Para todo lo que tiene que hacer renovaciones de permisos religiosos, todo, ustedes tienen una persona que es una directora que está direccionada a impartir todas las medidas para las actividades religiosas, ¿correcto? Y por otro lado están los protocolos de bioseguridad que son regidos por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y lo que dice el gobierno es que el alcalde, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, los tres tienen que llegar a un acuerdo mutuo para tomar una directriz de un municipio. Eso también quiere decir que como piensa el alcalde de Fortún, no es lo mismo como piensa el alcalde de Piedecuesta, ni mucho menos como piensa el alcalde de Bucaramanga. Quiere decir que cada alcalde se tiene que regir bajo una estadística que le permita tomar una decisión. Tercero, el gobierno también le dice en este decreto que debe tomar medidas siempre y cuando su municipio no sea no COVID. Primer requisito. Quiere decir que si su municipio es no COVID, lo que el gobierno decretó es que se hagan planes pilotos. El gobierno no decretó apertura de ninguna iglesia. El gobierno en este decreto dice, háganse en planes pilotos de ser restaurantes y háganse pilotos en háganse en esos planes pilotos en municipios que tengan baja afectación del COVID o que no tenga COVID. Y cuando habla de baja afectación del COVID, quiere decir que hayan personas que se hayan contagiado, pero que se estén recuperando o hayan sido recuperadas. Eso no quiere decir que el municipio donde en este momento existe estadísticas de casos activos de COVID. Entonces el gobierno es muy, digamos que una cosa es lo que interprete los medios, lo que uno como persona interprete en una información, y otra cosa es lo que el gobierno establezca en una resolución, en un decreto o en un documento. Entonces, por eso les decía en un principio que nosotros desde la parte de legislación laboral siempre nos vamos a regir lo que diga el documento, más no lo que diga el ambiente. ¿Por qué? Porque uno en este oficio se encuentra con personas que son abogados y tienen interpretación de norma. Se encuentra con personas que son biólogos y tienen interpretación de norma. Y se encuentra con muchos profesionales y todos tenemos interpretación de norma. Pero el gobierno en ese momento, cuando usted mira el decreto en la parte inferior, los que puedan ingresar en ese momento, ojalá estén mirando el decreto, solamente anuncia como 4 parágrafos y después firman. Es muy corto lo que el gobierno está decretando, porque el gobierno le está dejando toda la responsabilidad al alcalde. ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Vas? ¿Sí? Señor. ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Muy claro. Bueno, ahora vamos a tomar un municipio de ejemplo, ¿sí? Y después vamos
a tomar en la normatividad y después nos vamos a meter en el mundo iglesia cuadrangular, cómo funciona y cómo está. Primero vamos a contextualizar para que cuando yo les hable de iglesia, ustedes las preguntas recuerden siempre que tienen que estar orientadas a la que les estoy hablando. Bueno, Florida Blanca, y vamos a mirar qué es lo que el municipio de Florida Blanca estableció para todo de que tiene que ver con los protocolos de eso. Porque resulta que el municipio de Florida Blanca tiene requisitos diferentes a los requisitos que tiene Piedecuesta y a los requisitos que tiene Bucaramanga. Le voy a dar un ejemplo. La alcaldía de Bucaramanga se unió con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y estableció que todas las empresas que quisieran aperturar debían ingresar a una página digital de la Cámara de Comercio y ahí tenían que radicar todo el proceso de apertura. ¿Para qué hizo eso la alcaldía de Bucaramanga? Pues para que la apertura la ejercieran empresas que estuvieran legalmente constituidas y no lo fueran a hacer empresas que no estuvieran constituidas. Y usted ahí en ese proceso radicaba los documentos que le solicitaba la alcaldía, que eran pocos, radicaba el protocolo, y asimismo la alcaldía, esa plataforma le permitía a usted ingresar los trabajadores que estuvieran bajo su razón social y por lo tanto le asignaba un código que cuando lo parara algún ente estatal como la policía o tránsito, con el código o con el número de su cédula usted aparecía en la base de datos y por lo tanto no le sacaba ningún comparendo. Eso hizo Bucaramanga. Resulta que Piedecuesta hizo algo totalmente diferente. En Piedecuesta se lo dio a otra secretaría y lo maneja la Secretaría de Infraestructura. Y acá se va a dar cuenta que no todo lo maneja la Secretaría de Salud. Allá lo maneja la Secretaría de Infraestructura y él estableció unos prerequisitos y dijo: tiene que enviarme copia de los parafiscales, tiene que enviarme el protocolo, tiene que enviarme el concepto de Cámara de Comercio, RUT, y hasta ahí. Pero les voy a dar el ejemplo de Florida Blanca para que ustedes vean la magnitud de lo que hay que hacer para sacar un protocolo. Entonces se los voy a leer y estén como muy atentos de lo que dice. Florida Blanca, la secretaría que se debe radicar el protocolo es la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. ¿Listo? Esa es la primera, digamos, el primer ente que está regulando todo este tema de la pandemia. Después, cuando ustedes vayan a identificar, todas las alcaldías también generan decretos, también generan circulares y también generan resoluciones. Por tanto, cuando nosotros vayamos a segmentar los permisos, y acá sé que en el distrito hay personas o hay pastores que tienen jurisdicción en todo el medio territorio nacional, no podemos pensar todos iguales. Cada quien tiene que ir a mirar lo que su alcaldía le está solicitando. Entonces, mire, Florida Blanca dijo lo siguiente: para que yo les dé un permiso en la parte jurídica, usted me debe entregar solicitud de reactivación de la actividad económica firmada por el representante legal. ¿Cómo así? Claro, la iglesia cuadrangular tiene un representante legal y lo que más o menos entiendo es que le genera unos poderes a unos distritales para que los representen en cada distrito. Algo así, más adelante me corrigen si no es así. Entonces, el NIT que va a entrar a la alcaldía de Florida Blanca es el mismo que tienen todas las iglesias cuadrangulares en Colombia. Después, me tiene que entregar una propuesta técnica acompañado de los siguientes requisitos: certificado de existencia del representante legal de la empresa, lo tenemos; fotocopia de la cédula del representante, lo tenemos; plan de capacitaciones para mitigar la emergencia sanitaria. Y uno dice: ¿cómo así plan de capacitaciones? ¿A quién voy a capacitar? Tienen que capacitar a todos los pastores que ejerzan función bajo ese NIT. ¿Y de qué manera se tiene que capacitar? De manera virtual. ¿Y cómo se hace una capacitación? Pues cogiendo todo el contenido de la resolución 666, volviéndola digital y creando estos mismos espacios que estamos teniendo hoy y dejando una evidencia que los capacite. Después tengo que entregar un protocolo de limpieza y aseo para el ingreso y para la salida.
¿Qué es un protocolo? Es un documento aparte al protocolo en el cual yo tengo todo un programa de aseo, limpieza y desinfección. Después tengo que crear un protocolo, bueno, acá lo dije doble, protocolo de limpieza y desinfección en la recepción y entrega de insumos y productos. Bueno, ¿nos aplica o no nos aplica? Hay que revisar, porque si en una iglesia se va a diezmar, ese sobre tiene que tener una recepción y tiene que tener una entrega, que no es un intangible, que no es un comestible, pero es un producto que llega. Protocolos de disposición de residuos. Ayer o antier el gobierno nacional cambió toda esa estrategia de puntos ecológicos y dijo, mire, de ahora en adelante las empresas, las casas deben tener bolsa negra, bolsa blanca y bolsa verde, y en la cual me tienen que depositar, pero yo tengo que tener un programa, yo tengo que dejarlo escrito y que yo estoy cumpliendo con eso y lo estoy haciendo. Eso tiene que ver con a quién le compro, a qué horas entrego eso a la basura y cómo es el proceso de recolección. Después me dice el gobierno de Florida Blanca, tiene que tener un plan de comunicaciones virtuales, según lo exigido en la resolución 666, que es lo que les acabé de decir. Tiene que tener un programa de manejo integrado de plagas. Quiere decir que todas las iglesias, como están cumpliendo todo el tema de seguridad y salud del trabajo, según la resolución 0312 del 2019, tienen que tener un programa de vectores, en los cuales ustedes allá tienen trampas y hacen fumigaciones y tienen una empresa contratada que le genera un certificado trimestral de que ustedes están fumigando. 11. Protocolo de remisión para el tratamiento de personas con síntomas del COVID que haya sido diagnosticada con la enfermedad. ¿Cómo así? Todas las iglesias, más o menos son 12 formatos, 12 registros, donde ustedes tienen que anotar el nombre de todas las personas que ingresan a su iglesia, con unas especificaciones que más adelante le voy a dar. Dice, solicitud de asistencia y asesoría técnica de la ARL para la verificación de las medidas y acciones adoptadas en las diferentes actividades de la empresa, aportar constancia de erradicación. El gobierno en la resolución 0312 del 2019 estableció que las ARLs, aparte de ser una entidad que le presta un servicio a las empresas, pasa a ser una actividad de control y supervisión con reporte al Ministerio del Trabajo. Quiere decir que en este momento la ARL se convirtió en su amigo, pero también se está convirtiendo en la entidad que te puede reportar y te puede vigilar. Acá lo que está diciendo el gobierno es que todo lo que usted vaya a hacer, páseselo y radíqueselo a la ARL y que la ARL le entregue un concepto de aprobación. Después dice, constancia de capacidad para proporcionar elementos de protección personal al personal. ¿Cuál es el personal? El personal son los pastores que están bajo la nómina de la iglesia, cuadrangular en su NIT general. Esos pastores se le deben entregar unos elementos de protección personal, que son los que ustedes están escuchando, caretas, tapabocas, guantes si es necesario, bueno, todo eso a sus trabajadores. Después dice el municipio de Florida Blanca, deben tener copia o constancia de las fichas técnicas instructivas digitales de limpieza y desinfección. ¿Cómo así? Resulta que cuando usted va a desinfectar, no es que nosotros vayamos a la tienda y compremos hipoclorito o limpio. No, como ustedes son una organización empresarial, deben suministrar unos implementos químicos, que son las sustancias químicas, que hagan todo el proceso de desinfección. Quiere decir que ustedes como empresa, porque los van a tratar como empresa, ustedes tienen que comprar hipoclorito elevado a la 10, a la 5, tienen que diluirlo, tienen que dejarlo en un lugar estratégico, sobre una estiva, aparte del piso, que no tenga calor, que no tenga humedad, y que las fichas técnicas, ¿qué son las fichas técnicas? Pues cuando uno va a comprar un insumo químico, hay una ficha que le dice cómo se llama el producto comercialmente, cómo se llama técnicamente, qué hace usted en el caso de que le cae, si es irritable, si es corrosivo, si le caen los ojos, cómo actuar. Todas esas fichas técnicas las deben tener ustedes digital, es lo que está diciendo el gobierno, pero usted las tiene que suministrar al protocolo. Y ustedes tienen que capacitar a quienes, a los pastores que están en la nómina, que manejan las iglesias, tienen que capacitar que ellos hagan eso. Ahora,
Si el pastor no lo hace y contrata a la hermanita o al vecino o a una persona, tiene que tener una correlación laboral con la iglesia. Puede ser por una prestación de servicios o por una obra y labor en el cual usted le puede pagar una coima por hacer esa actividad, pero usted le tiene que suministrar todos los elementos de bioseguridad para que ella pueda ejercer eso. Continuamos. Constancia, adquisición de elementos de monitoreo de salud y temperatura personal. Deben comprar el medidor de temperatura para que eso lo puedan ejercer. Ahora, hay que identificar si es iglesia grande, mediana o pequeña y cuánto se necesita. Aparte de mirar la ficha técnica, a permitir una lesión ocular en la retina por no saberlo manipular cuando se le hace la medición a una persona. Recomendable que se le tome la temperatura en el cuello. Continuamos. Constancia e implementación de jornadas laborales flexibles o turnos de entrada y salida para evitar aglomeraciones. Acá estamos empleados. El protocolo se debe manifestar. Ya van a... En el caso, me imagino que van a haber unos cultos en un horario y unos cultos en otros horarios y se tiene que establecer con los tiempos que el pastor no va a estar en el púlpito que no están trabajando. ¿Correcto? Pero ese mismo horario va a servir para los feligreses asistir a las iglesias, identificar de qué manera y con qué cantidad de personas se puede aperturar cada iglesia. Constancia o ficha técnica de monitoreo de síntomas de contagio de COVID entre trabajadores. Yo les hablaba anteriormente que son casi 10 a 11 o según la iglesia, tantos registros. Todas las personas que ingresan a la iglesia tienen que estar monitoreadas. Quiere decir que no es tan solo tomarle la temperatura, tienen que escribir el nombre, la dirección, el teléfono y preguntarle que si tiene alguno de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del gusto, y la persona va a decir no, siga. Le tomo la temperatura y tiene que estar por debajo de 37.5. Pero cuando termine el servicio, ustedes tienen que volver a hacer lo mismo. Claro, no se llenará el nombre, sino que la persona saliendo se vuelve y se le toma temperatura, y ya les voy a explicar más adelantico por qué se tiene que hacer eso. Constancia, realización de análisis de reconversión laboral de acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso productivo. En el caso de trabajadores mayores de 60 años o comorbilidades persistentes que hayan sido catalogados como riesgosas en el COVID-19. Resumidas, los pastores mayores a 60 años, creo, y es lo que interpreto, no les van a dar permiso de trabajar. Aparte de eso, los trabajadores pastores de 30, de 40, de 50 años que presenten alguna patología o morbilidades persistentes, tampoco lo pueden hacer. Y ustedes preguntarán, ¿y yo cómo sé? Como pastor zonal o pastor distrital, pues ustedes en la implementación de la resolución 0312, que son los sistemas de seguridad de trabajo que ustedes le hicieron, que ustedes tienen, deben tener un profesiograma. Y en el profesiograma todos los trabajadores, en este caso, que son los pastores, deben tener una información que son las pruebas de aptitud y de historia clínica. Yo sé que ustedes tienen contrato, o interpreto que tienen contrato indefinido, pero tienen alguna fecha de ingreso o alguna fecha de nombramiento. Eso quiere decir que cada año que se cumplan esas fechas, ustedes tienen que hacer los exámenes ocupacionales, donde se hace un monitoreo del estado de salud de los trabajadores. En este caso son los pastores, por lo tanto, esa información debe reposar en el sistema de seguridad y salud del trabajo de la iglesia cuadrangular. Al igual, tienen que tener un CIE-10, que es un formato donde ustedes cada vez que se enfermen y que tienen una incapacidad, ustedes tienen que erradicar la incapacidad del sistema de seguridad y salud y trabajo de la iglesia cuadrangular,
y ese CIE-10, que es el código y el concepto de la enfermedad, se tiene que registrar, y por lo tanto, con todos esos insumos que yo le acabo de decir, toda una organización empresarial, y en este caso religiosa, debe saber qué trabajadores tienen morbilidades persistentes, quiénes sufren de la tensión, quiénes tienen POD y POD, quiénes tienen problemas cardíacos, todo eso lo tiene que saber la organización. Y acá el gobierno le está diciendo, me tienes que decir quiénes son. En Florida Blanca piden constancias fotográficas de la señalización preventiva e informativa y la demarcación y los elementos para mitigar el ingreso. Quiere decir, todo lo que tiene que ver con lavado de manos, todo lo que tiene que ver con baños y unidades sanitarias. Y por último, que es el 20 requisito que pide Florida Blanca, tiene que tener un protocolo de atención al público para establecimientos comerciales. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes deben cumplir con lo que el protocolo general establece, que es la resolución 666, y que ya les voy a empezar a explicar qué es lo que dice el protocolo. Voy a hacer una pausa acá. Con esto le hago la explicación qué es lo que piden las diferentes alcaldías, para que ustedes, si tienen alguna pregunta y anotaron, me la puedan hacer. ¿Listo? ¿Me escuchan? No le escucho. Tengo entendido que hablaste de otras edades para poder desarrollar o desempeñar, que los que tengan 40, 50 años, si tienen alguna morbilidad, ¿no lo pueden hacer? No lo puede hacer. Lo que pasa es que usted le va a decir, va a radicar el protocolo y va a decir, ejemplo, que el pastor Mario tiene 42 años y tiene una cardiopatía congénita. Inmediatamente le van a decir, este trabajador tiene el riesgo alto de que se contagie y que pueda fallecer producto del COVID. Entonces, inmediatamente, miren, yo quiero que ustedes comprendan lo siguiente. Todo el mundo habla de aperturas de negocios, porque toda la economía, y ustedes también son una economía, necesitan funcionar. Pero lo que no lee la gente y no interpreta las personas o los gerentes, que en este caso ustedes son gerentes de sus propias iglesias, es que los protocolos es nada más y nada menos que lo que usted se compromete ante la entidad gubernamental a cumplir. Un protocolo sencillamente es una cantidad de información donde usted le dice a la alcaldía, venga, déjenme aperturar, que yo me comprometo a todo lo que dice el protocolo. Y las personas o los gerentes nunca le preguntan cuál es la responsabilidad asociada a tomar una decisión como esta. Y yo les quiero explicar algo. En la resolución 666, el gobierno nacional también sacó un tema sancionatorio y dijo lo siguiente, y si quieren anótenlo muy bien y lo pueden investigar. Las empresas que sean foco de contaminación, ejemplo, que se hizo la apertura de la iglesia del Recreo, que la iglesia del Recreo fue la señora María Eugenia, que la señora María Eugenia presentó síntomas del COVID, que se presentó a una entidad de salud, o le hicieron la visita, o la reportaron por el coronar. A ella le van a indagar y le van a preguntar, venga, vamos a hacer un cerco epidemiológico y me tienes que informar qué hiciste la última semana. Y ella va a decir, porque todos van a salvaguardar responsabilidades. Yo estuve en mi casa todo el día, pero la iglesia del Recreo aperturó y yo me fui para la iglesia. Ese fue el único lugar que yo fui. Listo, esa es la versión. A ustedes como pastores les van a llegar ahí y le van a decir, bueno, señores, permítame el protocolo. Y resulta que en el protocolo es un compromiso antes, durante y después. Quiere decir que ustedes son corresponsables por la información impartida de la casa a la iglesia, del feligrés o de ustedes. Que ustedes son responsables de la permanencia del feligrés en su iglesia. Y que ustedes siguen siendo responsables de la salida del feligrés y el pastor de la iglesia a la casa. Y ya les voy a explicar eso. Entonces resulta que la Secretaría de Salud dijo,
o el ente como tal, o la alcaldía dijo, el foco de contaminación fue la iglesia del Recreo. A ustedes le llegan y le revisan el protocolo. Y si ellos observan que usted incumplió a todo lo que se comprometió, ustedes como organización tienen una multa entre 400 y 500 salarios mínimos vigentes legales que tienen que pagar. Eso como multa. Y sin saber que esa señora que se contaminó ahí no tenga lesiones colaterales y ustedes pasen a indemnizarla. Después, si esa persona, que es el ejemplo que estamos dando, fallece a causa del coronavirus y se evidencia que la persona se contagió en la iglesia del Recreo, que no controló e incumplió el protocolo, el representante legal paga de 2 a 4 años de cárcel, aparte de la multa. Y eso las empresas no lo saben, pero no lo quieren nombrar. Todos quieren abrir, todos quieren aperturar, pero nadie sabe en qué se está comprometiendo. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo que yo les doy para que ustedes interpreten, ¿sí?, por qué el gobierno le está diciendo, manifiésteme con anterioridad quiénes tienen morbilidades persistentes, ¿sí? ¿Quiénes están enfermitos? Para que, ¿sabe qué? Ténganlos en su casa, que sigan transmitiendo de la manera virtual, pero venga, no los exponga en este momento, porque no hemos llegado al pico de la pandemia. Hoy tuvimos 3.000 y algo, y nos tenemos que llegar casi a 9.000 o 10.000 para que estemos en el pico diario, ¿correcto? Entonces, lo que el gobierno está diciendo es, venga, paren un momentico, y estas personas mejor no las envía allá. Eso mismo que está diciendo en trabajadores, es lo mismo que debe pasar con los filigreses. Entonces usted va a decir, ¿cómo así? Sí, claro. Usted como iglesia, me imagino que todos tienen membresía y todos tienen que tener una ficha técnica de control de quiénes son las personas que asisten a su iglesia. Pero ahora se complicó el tema porque ustedes tienen que preguntarles a esas personas quiénes están enfermos, quiénes son mayores a 60 años, ¿correcto? ¿Qué niños? Toda la información ustedes la tienen que registrar en un formato que se llama consentimiento informado, en el que el feligrés le autoriza a la iglesia y de que pueda manejar esta información. ¿Correcta la respuesta, pastor? Sí, señor. No sé si alguien tenga alguna pregunta, por favor. ¿Nadie? Sí, yo quiero preguntar si eso que usted nos está explicando, nos está diciendo que es allí de Florida Blanca. Pero sí, señor, yo quisiera saber si eso es en términos generales lo que el gobierno nos va a exigir a todos. Claro. Mira, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que dice, todo lo que la alcaldía de Florida Blanca está pidiendo, todo está consignado en la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Que les recomiendo algo, pastores, léansela, ¿sí? Para que de una u otra forma la información que yo les estoy dando, ustedes la corroboren y puedan tomar sus propias conclusiones. Pero todo lo que, claro, cuando usted mira este documento y todo decreto, todo circular o todo lo que algún ente estatal saque, tiene que estar amparado en una norma. Y ellos se amparan en todo lo que el gobierno, nadie, ninguna alcaldía, perdón, se va a inventar algo a término propio, no. Por eso les explicaba en un principio cómo fue la sinergia y cómo empezó a funcionar el tema normativo y a dónde llegó, que fue al final a las alcaldías. Pero cuando llegó a las alcaldías, el gobierno ya había sacado todas las resoluciones. Esto lo pueden anotar, miren. Ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de Salud y la Protección Social. Cuando ustedes ingresen a la página web, ahí hay un icono que dice coronavirus. Ingresa ahí. Y cuando ingresa el coronavirus, le van a salir una cantidad de información y en una partecita le va a decir normatividad. Yo más adelante le comparto los pantallazos al pastor Lucho para que se los envíe a ustedes por WhatsApp. Y usted baja ahí y ahí aparece casi, no sé, tiene que haber como unos 100 y punta de documentos entre circulares, decretos y resoluciones. Yo les estoy tomando el general, pero si ustedes quieren leer, nos podemos
contagiar de muchos días leyendo y no vamos a terminar. Pero la respuesta es, cada alcaldía toma estas decisiones basado a lo que el gobierno sacó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién es más laxante? ¿Quién es menos? ¿Sí? ¿Quién tiene rudeza hacia el protocolo o quiénes son más laxantes? ¿Cómo toman las cosas? Pero recuerde que los alcaldes van a tomar decisiones conforme a la estadística de contagios que tenga en su municipio. Yo me imagino que el alcalde de Bogotá, por eso está intransigente en los medios de comunicación, porque ella está peleando por la problemática de su Bogotá. Pero si usted le pregunta al alcalde de Bucaramanga, o el de Fortul, o el de Tame, no sé, por nombrar, pues ellos no van a tener la misma percepción porque sus municipios no están viviendo la misma problemática que está viviendo Bogotá, ¿sí? Entonces, a su pregunta, cada municipio toma medidas, pero todos están parados en lo que la norma les está pidiendo que sacó el gobierno nacional. Gracias. No sé si alguien más quiera preguntar algo. No, yo De acuerdo a Sí, todo pastor, eso, yo me quedo como estoy. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso y les voy a dar... Pues quedarnos ahorita como estamos. El pastor Reyes tiene otra pregunta. Siga, pastor. Lo que quiero preguntar es porque, escuchando lo que nos está explicando, pues a pesar de que cada municipio va a generar la respuesta a nuestros protocolos, es un riesgo que cualquier pastor abra la congregación en estos momentos. O sea, yo no sé, pero yo lo veo así, y que ahí sí tendríamos que esperar una directriz nacional, porque de lo contrario yo por ejemplo no me atrevería a abrir. Claro. Bueno, yo les quiero responder. Yo no es que lo esté asustando. Digamos que las palabras de la invitación del pastor Luis Ernesto fue: venga, háblenos con sinceridad y díganos las cosas como son, ¿sí? Yo, como cristiano, desearía que la iglesia aperturara, ¿correcto? Porque uno ve la calle y ve que todo el mundo está trabajando, que todo el mundo está caminando, que todos estamos respetando la cuarentena, y uno a veces se pregunta, pero venga, ¿por qué entonces no podemos aperturar? El problema son las consecuencias cuando algo llegue a pasar, y no estamos exentos de que algo pase, y esa es la explicación. Por eso yo les estoy hablando con normatividad, y les puedo decir dónde buscar cada una de las informaciones y las van a encontrar. Ahora, les voy a hablar del concepto iglesia cuadrangular, ¿correcto? Y ese ya es el tema de qué, en mi opinión, qué deberían hacer ustedes, pastores, con las iglesias para esto. Bueno, el gremio de las iglesias y el gremio de los restaurantes y el gremio de los gimnasios o la actividad deportiva grupal o todo lo que tiene que ver con aglomeración de personas, conciertos, las personas que hacen eventos de matrimonios y alquileres, todas esas personas son los que se están viendo perjudicados porque en la escala de valor epidemiológico ustedes aparecen como los más riesgosos que existen, ¿sí? Clínicas, iglesias, restaurantes, gimnasios y colegios y universidades son los que el gobierno identificó y la Organización Mundial de la Salud identificó que son los más riesgosos. Ustedes pueden ver noticias hoy diciendo que la Florida, que Texas, que California, que están otra vez cerrando los negocios, otra vez volviendo a la casa, porque otra vez el pico epidemiológico comenzó a subir. ¿Por qué? Porque interpretaron que la pandemia ya había pasado y resulta que no es así. Por eso es que ustedes no han aperturado. Ahora, el gobierno dijo, hagan pilotos. ¿Qué son pilotos? Vámonos a la prueba-error, a evidenciar qué son las fortalezas y qué son las debilidades que nosotros tenemos desde la parte religiosa. Yo que le explicaba al pastor Luis Ernesto, yo le decía, mire, en mi concepto deben pensar ustedes en bloque. Ustedes son un solo NIT, ustedes no son diferentes NIT, ustedes son una organización religiosa que tiene un NIT y ustedes como iglesia, en mi interpretación, ustedes son centros de costos, ¿sí? Ejemplo, hay una empresa llamada El Éxito y El Éxito tiene sucursales por todo el país y a
eso le llaman centros de costos, las ARLs, ¿sí? Que en cada centro de costos hay un gerente y hay un doliente, sí, y en este caso son ustedes. Eso está muy claro, pero la responsabilidad está en el representante legal de la Iglesia Cuadrangular y quienes oficien que tengan un poder público amplio y suficiente para las diferentes congregaciones a nivel nacional, que me imagino que deben ser los distritales y de pronto no sé quién más. Ahora, cuando el gobierno le dice armen pilotos, resulta que el gremio de los restaurantes llevaban hace un mes, se estaban reuniendo y estaban pensando en qué iban a hacer al momento que el gobierno nacional les dijera que sí podían hacer planes pilotos. Lo mismo hicieron algunas iglesias en Bogotá, en Cali, en Tolima, en Melgar. Comenzaron junto a las iglesias católicas a revisar de qué manera podían volver a la normalidad. Yo lo que les propongo a ustedes como Iglesia Cuadrangular es que primero revisen el grado de cumplimiento locativo de cada una de sus iglesias. No es lo mismo la iglesia del Recreo, a la iglesia del Socorro, a la iglesia de Sogamoso, o a la iglesia del barrio Claveriano en Bucaramanga. Segundo, las iglesias, algunas son propias y otras son alquiladas. Por lo tanto, si usted va a hacer un cambio en su iglesia propia, pediría un permiso o sencillamente usted lo haría. Pero si usted goza de una inmobiliaria o de una persona que usted le tiene que aquejar un permiso, usted tiene que pensar muy bien si para poder generar el protocolo de seguridad tiene o que romper un muro o que hacer una división o X o Y maniobras que ustedes tienen que hacer. Entonces, la recomendación que yo les doy es que primero generen un concepto técnico y ustedes, para bien o para mal, sepan en qué estado están de cumplimiento. ¿Correcto? Entonces, un ejemplo, la iglesia del Recreo. Tenemos que mirar su área cuadrada y cuántas sillas o cuántos feligreses caben en una distancia no superior a los 2 metros, pues, y no inferior a 1 metro. Porque ese tema de que a 2 metros no es tan así. Eso se maneja entre 1,5 metros a 2 metros. Pero hay que evaluar eso. Después hay que evaluar si las unidades sanitarias cumplen con los requisitos mínimos de salubridad. Porque el hecho de que las personas se laven con gel las manos, ¿cierto? Con alcohol glicerinado, no quiere decir que las personas no tengan ganas de ir al baño. Porque probablemente alguna persona ese día tuvo un problema estomacal y se fue para el baño. Y ustedes tienen que tener un protocolo de desinfección. Si una persona ingresa, hay que salir a desinfectar. ¿Correcto? Entonces hay que evaluar si las unidades sanitarias que ustedes tienen cumplen. ¿Se acuerdan que les nombré para un programa de orden, aseo y desinfección? Hay que evaluar, ¿sí? Hay que evaluar si verdaderamente ustedes tienen la capacidad de cuántos servicios hacer y cuántas personas, a diferencia del pastor, que es el que está bajo el cubrimiento de riesgos profesionales, puede ejercer una función asociada a la iglesia. ¿Quién les va a tomar la temperatura? ¿Quién les va a hacer la desinfección? Hay un culto a las 8, el otro a las 10. Las personas se fueron a las 9. Tenemos que tener media hora para volver a desinfectar sillas, paredes, baños, púlpitos, entradas, salidas. ¿Quién va a hacer eso? ¿Con qué elementos de protección lo van a hacer? ¿Con qué sustancias químicas lo van a hacer? Otra pregunta que yo me hago es que si ustedes van a hacer, resulta que su iglesia es grande y en su área cuadrada le caben 25 a 30 personas, digo yo, bien sentados, porque para caberle 25 a 30 personas, en mi concepto hay que tener una iglesia muy grande. Pero resulta que las personas se tienen que trasladar a sus iglesias. Y recuerda que el protocolo dice que ustedes son responsables antes, durante y después. Por lo tanto, usted tiene que generar al interior de su iglesia un pico y placa. Y tiene que decir quiénes pueden venir al culto de las 8. Les tiene que asignar un horario. Después usted les tiene que decir, mire, si usted se moviliza en carro particular, propio, no pueden venir más de 3 en el carro. Si ustedes se movilizan en transporte público, si ven que el Metrolínea está lleno, no se suban. Si ustedes verdaderamente vienen a pie,
tiene que tener un distanciamiento de tantos metros con las personas que están al lado. Ustedes, si ustedes lo están convocando a la iglesia, ustedes tienen que suministrarle los elementos de protección personal, tapabocas, que eso lo podría hacer una iglesia, pero la pregunta es, ¿cuántos tapabocas suministrarían en cuántos servicios y por cuántos días? ¿Cómo es el sentir de un feligrés hacia la iglesia? ¿En aportar o en pedir? Entonces no me imagino cuántos estarían pidiéndole, pastor, regáleme un tapabocas. Después, si el culto es a las 8 de la mañana, tendrían que hacer una fila con una distancia de 2 metros. Quiere decir, les hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si al lado de su casa hoy se asoma y hay una fila de 50 personas, de 20 personas al lado de su casa a punto de entrar a una vivienda? ¿Qué te generaría? ¿Pánico? ¿Miedo? ¿Qué haría usted como ciudadano? ¿Llamaría a la policía? ¿Qué haría usted? Entonces yo no me imagino las personas haciendo fila en aquellas iglesias que quedan al lado de una casa o que estén en un sitio, en un barrio, y todos los vecinos llamando a la policía porque el pastor se le dio por hacer un culto y hay más de 20 personas. Y si acaso por ahí a alguien se le sale un estornudo, peor, inmediatamente estamos en un momento de pánico. A mí me preocupa qué puede pasar con unas personas haciendo fila. Todos esos miedos, usted le tiene que decir a la persona cuando ingrese a su iglesia lo que le haya hecho anteriormente, su nombre, su estado de salud. Si esa persona, usted le tomó la temperatura y le marcó 38 grados, ¿qué se hace? El protocolo dice que usted lo tiene que aislar, que usted lo tiene que generar en una forma pasiva, quiere decir que la persona se sienta, y que en 15 minutos después vuelve y le toma la temperatura. ¿Por qué? Porque la persona puede estar caminando, la persona puede haber estado corriendo, o X o Y cosas. Pero después, si la persona le continúa con la temperatura, usted lo tiene que reportar. ¿Y dónde lo reporta? Las personas no se pueden ir para las clínicas. Usted tiene que llamar a los teléfonos, ¿sí?, de emergencia y notificar que un feligrés suyo presenta fiebre superior a 38, así no tenga nada. Entonces, le hago una pregunta. Si alguien de su iglesia tiene fiebre de 38 grados, ¿usted llamaría al centro médico de emergencias? Pues si usted lo llama, la persona le va a decir, no, venga, pastor, ¿usted por qué va a hacer eso? Yo estoy bien. No, yo tengo que notificar. O abra el celular, baje la plataforma, la aplicación Corona, y diga que usted tiene fiebre de 38 grados. Que usted va a recibir una llamada de algún ente médico y le van a hacer seguimiento. Entonces yo me imagino ustedes en un culto que algún vecino o alguna persona identifique que usted sacó a alguien porque tiene fiebre, ¿cuál va a ser el pensamiento de la comunidad y qué va a pasar? Ahora bien, si eso puede pasar con el vecino, ¿qué puede pasar con aquel feligrés que está sentado a 2 metros y que identificó que el que está entrando posiblemente puede tener los síntomas? Entonces acá estamos en un tema de pánico escénico, ¿sí?, que creo, en mi punto de vista, que puede salir desmedidamente mal si no lo sabemos manejar. Ahora, después termina el culto, usted hace la medición nuevamente de temperatura. ¿Para qué? Para que usted deje una constancia que esa persona que ingresó a su iglesia no adquirió el coronavirus en la iglesia. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di? Ustedes tienen que dejar escrito que el señor Pedro, cuando ingresó, tenía 35 grados y cuando se fue tenía 36. Y que si el señor salió contagiado en 3 días, cuando el señor le haga el cerco epidemiológico, usted tiene que mostrarle a las autoridades que sí, que a ese señor le tomaron la temperatura y al frente aparece la firma del señor. Dice, mire, señor Secretaría de Salud, acá está la firma de que él vino tal día, que yo le tomé la temperatura, que estaba bien y ya se puede ir. Ah, bueno, el problema no fue acá. Por eso es que se debe tomar la temperatura saliendo. Entonces ustedes, en ese cuello de botella, tienen que saber cómo es el proceso para entrar, cómo es el proceso para salir y cuánto dura el culto. Y si la alabanza también está ahí, cuánto dura. Eso es que en conclusión gastamos más tiempo con el paciente que en la predicación. Yo siento eso, ¿sí? Porque, pastora, dígame un ejemplo. ¿Podemos tomar su iglesia de ejemplo?
Pastora, ¿me Sí, escucha? sí, señor. Sí, señor, sí. ¿Pastora Ana? Bueno, pastora, Sí, bueno, señor, vamos a hacer sí, hijo. Bueno, pastora, su iglesia, ¿cuántas sillas tiene? Cuando las colocamos ¿Cuántas todas, coloca todas usted en el 70. Pero colocamos 60. 70, ¿cierto? Bueno, 60. Colócale 60. Bueno, en el cálculo de ojo herrero, usted tiene que quitarle de a 2 sillas alrededor. Ejemplo, si usted está a la mitad y tiene 4 lateralidades, adelante, atrás y a los lados, a 60 le tiene que quitar 4, ¿correcto? En mi punto de vista, para mí, a su iglesia probablemente le pueden caber entre 10 a 12. Y esas 13 personas, usted tiene que programar cuánto va a durar el servicio y de qué manera lo va a hacer. Porque recuerden que entregaron de insumos. Por lo tanto, cuando es la hora del diezmo, tiene que tener todo un procedimiento para que las personas entreguen, desinfecten, ustedes reciban, desinfecten y ustedes almacenen. Entonces, casi que el protocolo del diezmo se convierte como en un proceso de compra en una entidad bancaria. Una cosa así, ¿sí? Entonces, si la persona llegó, tiene que usted decir 13 personas le van a ingresar. Esas 13 personas van a durar 1 hora. Se van a ir y van a hacer 5 minutos o 3 minutos tomando temperaturas. ¿Cuánto va a ser llenándole los papeles? Entonces ingresa una persona, le tomé temperatura, regáleme su nombre, su dirección, su teléfono, XX acá, fírmenme acá. Va para adentro. Y ese paso puede durar 5, 10, 15 minutos con esas personas, con esas 13 personas que usted tiene. Después termina el servicio y usted tiene que hacer el mismo proceso. Entonces, no todos se pueden parar al mismo tiempo, sino párese usted primero y cuando sale el uno, sale el otro, sale el otro. Y me imagino que afuera deben haber otras 13 personas esperando a hacer el proceso de ingreso como hizo el primer culto. Quiere decir que usted puede tener culto cada 3 horas. Para que usted más o menos en una jornada de un día, aproximadamente creería yo que alcanza a hacer 4 cultos de 13 personas, probablemente en 4 puntos están las 60 personas que iban a su escuela dominical. Eso es un cálculo que yo le doy. Ahora, ¿cuál es la invitación que yo les voy a hacer a ustedes hoy después de darles toda esta información? Sugiero que es un concepto técnico de todas ellas, que cada uno diga, venga, revísenme mi iglesia, en qué cumplo y en qué. Porque acuérdense que ustedes compraron camillas o tablas de salvamento, inmovilizadores de cuello, extintores, todo eso que hace parte del plan de emergencia que ustedes tienen que tener. Pero ahora ustedes tienen que tener un sitio de almacenamiento de sustancias químicas. Tienen que tener un sitio de almacenamiento de la escoba, el recogedor y el trapero, que usted ya no los puede tratar como antes los trataba. Ahora hay que tener un cuidado esencial con esos implementos y hay que desinfectarlos también cada vez. Entonces, yo creería que tiene que haber una persona en su iglesia, pastor, contratada para los temas de servicios generales, ¿sí? Porque yo no me imagino a la pastora terminando un culto y tomando temperatura, llenando registros y córrale a desinfectar sillas y desinfectar paredes. No lo puede hacer, ¿sí? Aparte de eso, hay que revisar cuál es la infraestructura de su iglesia. Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿cuántas iglesias funcionan también como o son habitadas por los pastores? Pero ¿cuántos pastores viven en sus propias iglesias? Quiere decir que el protocolo es... Bueno, pastora, entonces quiere decir, iglesia, usted y su entorno familiar parte del protocolo. Y usted tiene que mirar que después de que usted esté en el púlpito, cómo es el ingreso y de salida para que usted esté en el segundo piso. Porque ¿de qué le sirve usted ir a cuidar a los feligreses y si usted está descuidando a su familia, ustedes están descuidando ustedes mismos? ¿Sí? Ese mismo fenómeno lo están viviendo las peluquerías.
Muchas peluquerías tienen el salón de belleza en el garaje de la casa. ¿Qué ha tocado hacer? Ayer visité una por un favor que me pidieron y le dije, venga, mande a colocar una lona y divida entre su peluquería y el garaje de su casa, porque si no le va a tocar usted meter en el protocolo al gato, al perro, a sus hijos, a todos los que están ahí. Y yo les pregunté, ¿ustedes qué hay? ¿Dónde lavan las manos? No, adentro en la sala. Entonces, ¿cuántos hermanitos le dicen, pastora, présteme el baño? ¿Sí? Entonces, ahí comienza un tema de cuidado. Hay que revisar si la iglesia tiene aire acondicionado o no tiene aire acondicionado, porque no puede funcionar el aire acondicionado. Quiere decir que esas iglesias tienen que estar de puertas abiertas, ventiladas, para que no haya foco de contaminación. Entonces, la pregunta es la siguiente, y entonces con todo esto, ¿cuándo vamos a abrir? Algún día, pastores, ¿sí? Algún día vamos a abrir. Y yo creo que en este momento todos estos protocolos de bioseguridad se van a quedar por mucho tiempo en la vida de todos nosotros, ¿sí? Yo creo que la solución no es esconderse a esto que les estoy nombrando yo. Yo creo que la solución es salir y afrontar el inconveniente y el problema que tienen las iglesias, porque muchas iglesias no se crearon bajo una estructura de crecer, sino se crearon en casas y en garajes, ¿correcto? Y en este momento que les están pidiendo que se comporten como una empresa, ustedes no tienen cómo hacerlo. Muchos tendrán que entregar sus iglesias y salir a buscar otras iglesias o otros lugares para hacer los cultos, porque definitivamente el lugar donde están no pueden cumplir con el aforo que el gobierno está diciendo. ¿Cuándo va a pasar esto, pastores? Yo y el pastor Lucho me corregirá. Desde los primeros días que esto empezó a suceder, yo fui la persona, créame, más ¿cómo sería la palabra? La que generó más inconformismo a lo que iba a pasar. Yo, por el tema educativo, por saber que es una endemia, una pandemia, todo esto, sabíamos nosotros desde la fuente epidemiológica que esto no va a pasar. Esto va, así haya cura, pastores. Ejemplo, la cura puede llegar en septiembre, en octubre, en diciembre, y todo lo vamos a aplaudir, pero somos un país tercermundista y aquí que estos procesos lleguen y que el orden jerárquico que llegue y que esto se reparte en la sociedad, pasarán 1 o pasarán 2 años, ¿sí? Y tendremos que aprender a convivir con este virus. Entonces, lo que yo a ustedes les propongo, pastores, es vayan y diagnostiquen sus iglesias por zonas. Después de que usted tenga un diagnóstico eficiente, no un diagnóstico de papel, no un diagnóstico para abrir, porque eso es lo que yo le digo a las empresas. No, esto no está hecho para que usted le den un permiso, esto está hecho para que usted cuide su vida y la cuide la vida de los demás. Que si podemos aperturar, bienvenido sea, y si tengo limitaciones, pues dígame qué tengo que hacer, pero esto es para que ustedes se cuiden en salud. Pero con ese diagnóstico ustedes pueden evaluar si me sirve o no me sirve y no le da más vuelta al asunto. Otra cosa que ustedes pueden hacer, y es que acá, Pastor Luis Ernesto, hay que coger las zonas, ¿sí? Y decir, bueno, la zona metropolitana. La zona metropolitana no lo manejan por municipio, sino por jurisdicción. Entonces, ¿cuántas iglesias están en Girón? ¿Cuántas iglesias están en Florida? ¿Cuántas iglesias en Piedecuesta? ¿Cuántas en Bucaramanga? ¿Cuántas en Río Negro? ¿Cuántas en Lebrija? No sé, cómo sea. Y esas iglesias unirse e ir a presentarle a cada alcaldía municipal un plan piloto para la reactivación. Eso es lo que hay que hacer, porque la alcaldía de Bucaramanga va a sacar un proceder diferente a lo que la alcaldía de Florida Blanca. Ahora, tenemos una gran ventaja en este momento en el área metropolitana de Bucaramanga, y es que medio los alcaldes siguen criterio, el toque de queda, con el pico y cédula, con todo esto, porque sabemos que acá hay fronteras invisibles. Pero sí, algo que sí es cierto es que cada alcaldía tiene una manera diferente de pensar. Por ejemplo, cada alcaldía le va a exigir a usted una manera diferente de usted redactar un protocolo y usted comprometerse a un protocolo. Ahora, las personas que hacen protocolos, pues lo primero que tenemos es no cometer el error de decirle, no, pastor, venga, yo le hago el protocolo, estos son mis honorarios, y uno por general
porque en este medio hay empresas, yo creo que así como el pastor Luis Ernesto, los profesionales también de esta área, y nosotros le generamos un concepto a él. Lo mismo ustedes pueden tomar decisiones, o pueden haber personas, amigos de sus amigos, que le hacen el protocolo más económico, que se lo radican en cada alcaldía, pero pastor, yo que usted le diga, hay que hacerle el protocolo para reaperturar, y el día que usted tenga un problema, le van a decir, qué pena, pastor, usted me contrató a mí fue para un protocolo, usted era el responsable de intervenirles, no sé, ya no voy a intervenir más, que demoraría mucho más tiempo dándole mucha más información, pero creo que ya es bueno resolver las preguntas que ustedes tengan y háganlas, y yo les puedo decir lo que yo les estoy contestando, dónde lo pueden encontrar.